Hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión tenemos un unboxing. Vamos con la intro. Bueno, y como ya ven, tenemos un unboxing nuevamente y vamos a ver un poco la descripción de este artículo que dice algo extraño acá. One of Chat Building Cheng Nam Street. Artículo en exhibición, dice internacional. Guangdong, como siempre. Bueno, trae el número de teléfono y vamos a ver. Yo creo que muchos de ustedes han visto este cuchillo. Los va a sorprender quizás, porque obviamente no van a ver en la. Vamos a sacarlo así nomás mejor esto, porque viene tan pegada esta cosa que termina embotando, digamos, los cuchillos. Así que nuestra amiga jamás va a ir a descansar. No la vamos a ocupar por esta vez. Ya. Bueno. Una caja común y corriente, como pueden ver. Esperemos que sea algo decente. El precio ronda de este cuchillo, debo decir de inmediato, los 16 o 15 dólares. Pero lo he visto también que llega hasta los 27 o 30 dólares. Va a depender dónde lo compren. Vamos a tirar esta caja a la basura. Como ven, se ve de bastante grandes proporciones. Ya me imagino que ahora se están acordando qué cuchillo es, porque me imagino que lo han visto bastantes veces por ahí. Lo vamos a dejar en descanso mientras vemos la funda, que es del mismo material que están hechas las fundas de los cuchillos pequeños. ¿Se acuerdan esos skinners que les he mostrado estos días? Bueno, el material es exactamente el mismo, con la diferencia que acá sí trae un separador entre la costura, digamos, que obviamente protege un poco más esto de que no se rompa. Como pueden ver, en la parte superior también trae cosido en esta parte, porque me imagino que esto es un... Ah, tiene un contrafilo falso en realidad. Yo pensé que tenía filo de verdad. Pero como pueden ver, viene un poquito roto en la punta, así que seguramente la insertaron y terminaron chocando, porque que se les ocurrió nada mejor que poner un remache justo en el final de la funda. Pero bueno, es una funda obviamente que no es lo mejor que hay, pero a no tener nada, bueno, no queda de otra más que usarla, ¿cierto? Por lo menos sirve para el cinto, ¿eh? Yo creo que igual de todas maneras este tipo de cuchillo, y sobre todo por el peso que tiene este cuchillo, estas fundas deben ser reemplazadas. Yo creo que ningún cuchillo debería tener una funda de este tipo. Creo que hay que reemplazarla, ya sea de plástico. Mira, por último, agárrate un pedazo de PVC, algo así como esto, por ejemplo, de tubería, y pones el cuchillo envuelto aquí adentro, calientas esto por supuesto y después lo das vuelta sobre sí mismo y le haces uno aunque sea con este material. Mira, cualquier cosa va a ser mejor que esta funda que traen de fábrica, ¿ok? Así que para mí por lo menos esta funda es solamente basura. Bueno, vamos ahora al cuchillo en cuestión. Como ven, viene con una bolsita. La verdad que este cuchillo, en lo que son, mientras que lo limpio les explico un poco, las especificaciones, digamos, son bastante variadas, porque como ya les dije, los cuchillos van a depender mucho de la tienda en que lo compres, la descripción que trae. En una tienda, por ejemplo, nombra el acero que trae, supuestamente, digo supuesto, porque yo no tengo cómo comprobar eso, que si es verdad o no, que dice que es un 7CR18. Yo viendo la escala, que les voy a dejar ahora acá mismo, el 7CR18 en realidad no existe, y el más cercano es el 7CR13, que como ya sabrán, la denominación CR y de ese tipo, digamos, corresponde a la denominación china de los aceros, ¿ya? Y el equivalente, como ya sabemos, es un acero que está entre el 420 normal y el 440A, que vendría siendo el más básico de los 440, ¿ya? El día domingo creo yo voy a hacer, no sé si, voy a tratar de hacer un en vivo si es que hay alguien conectado,
Y de lo contrario voy a grabar un video sobre aceros nuevamente porque creo que es importante actualizarlos sobre los aceros. Creo que es algo que se pasa mucho por alto muchas personas cuando van a comprar un cuchillo, que tal vez no les interese en un principio saber un poco de acero, pero créanme que es importante que entiendan un mínimo del acero, de qué se trata y porque, por ejemplo, este acero lo ocupa SOC, ojo, y lo ocupa otra compañía más que ya se me olvidó el nombre, Chris Reeves. Brown también lo ocupa, ya, así que ojo, que es un acero bastante común que usan bastantes compañías, pero no deja de ser un acero básico, ya, como ya les dije, es de 420, 440A, en eso se supone que ronda este acero, que en la dureza, digamos, y en la calidad, ya, así que para que lo tengan claro. Bueno, vamos a comenzar a ver el cuchillito ahora. Como pueden ver, lo vamos a mirar un poquito, es bastante grande, la hoja se ve bastante potentosa. Yo sé que lo han visto bastante, digamos, en AliExpress y les ha llamado la atención. Bueno, acá lo tenemos, pues, para que lo probemos y por supuesto le vamos a hacer unas pruebas más extremas. Yo creo que ya ahora no vamos a poder hacerle ahora mismo una prueba extrema, pero vamos a ver qué tal anda para batoning. Y antes de seguir mirando este cuchillo, obviamente le vamos a tomar las medidas. Déjenme seguirlo limpiando porque venía bañado en aceite. No sé cuál es la razón, porque al final esto está construido solamente en un acero inoxidable. Así que en teoría no necesita estar aceitado. Así de fuerte, digamos, tanto. Y bueno, ya, ahora sí. Ahí lo están mirando un poco. Vamos a verlo un poquito más a detalle. No viene muy terminada las partes interiores, pero está terminado. Se ven unas fatigas de material, digo yo, o grietas, algo así. No sé si pueden ver ahí. Ahí. No me gusta mucho cómo se ve. Se ve bastante mal trabajado el acero. ¿Qué quieren que les diga? ¿Ya? Pero bueno. Debe ser el troquelado que hicieron acá cuando lo abrieron. Seguramente lo rompieron a presión. Posiblemente. SKD11. No sé si corresponde a algún cuchillo que se fabrique por ahí con otra marca. Los tornillos me gustaron. La tornillería es bien particular, es bien bonita, fíjense. La madera también me gustó bastante. La madera yo creo que es lo que más me gustó de este cuchillo. Está muy bonita. Está como para sacárselo para otro cuchillo. No está tan bien o excelentemente terminado. Como pueden ver acá tiene esos detallitos. Perdón que haya partido mirando acá. Tiene para cordón fiador, por supuesto que sí. Y que no hayamos visto las medidas primero, pero la verdad que quería ver cómo se ve. La hoja, como ven, es un estilo tanto americano, sin ser un tanto americano, porque es más recto el tanto americano. Y esta tiene una pequeña curva aquí, pero es algo parecido. Tiene un contrafilo superior, como pueden ver, falso, porque no hay filo, sino que un contrafilo. Vaciado cóncavo, esto es cóncavo, no es plano. Y la mesa bastante grande superior. Así que, bueno, vamos a comenzar ahora a ver las proporciones del cuchillo. Perdón que voy a sacarles el zoom en este punto para que puedan ver bien. Ahí, perdón. Estos cuchillos, para mí, por lo menos, yo no me gusta comprarlos. De hecho, si yo no hubiese tenido este canal, yo este cuchillo no lo compro. No lo compro porque yo presumo ya que es un acero de mala calidad, que no vale la pena. Pero bueno, por el canal tengo que hacerlo porque tengo que probarlo y evitar de que personas como mis seguidores, como ustedes, digamos, compren estos cuchillos si es que son malos. Primero vamos a probarlo, obviamente, y vamos a decidir si es así o no. Bueno, vamos a empezar con las proporciones. Este cuchillo de hoja total tiene 15.7 milímetros, 15 centímetros, 7 milímetros de largo, casi 16 centímetros de hoja, que es bastante. Filo útil tiene 14.3 centímetros. Tiene de largo total 27.5 centímetros, de los cuales para nuestros deditos, como digo siempre yo, tenemos acá exactamente 9.5 centímetros. O sea, nuestros deditos descansan y quedan bien, como pueden ver ahí, ¿ya? Así que entran
están bastante bien. Van justitos, sí, no sobra mucho, pero va bien, va bien. Y como pueden ver, acá también tiene un choil. Miren, eso es interesante. Vamos a ver el ancho de pala, que este lo vamos a tomar desde el medio, desde la última, y tiene exactamente 53 milímetros, que es bastante considerable, créanme. Esto es un machete. Para mí ya esto ya deja de ser para mí un cuchillo propiamente tal. Vamos a ver el espesor, que tiene 4.4 o 4.3, estoy en la duda. 4.3 milímetros. Sí, está decente. Menos mal que no fueron 5 porque sería mucho más pesado. Así que como pueden ver, es un cuchillo bastante potentoso, ¿no? Vamos a ver qué tal viene el filo porque no lo veo muy bien. Recuerden que la funda les dije yo que habían golpeado con el cuchillo rompieron la punta de la funda. Cuando lo guardaron seguramente, me imagino, ese corte que tiene acá es porque chocaron la hoja aquí con este remache. Y como puedo ver acá yo, a ver si ya estoy viendo luces desde anticipadamente. Déjenme mostrarles de más cerca. A ver, déjenme ver esto aquí. Ya estoy viendo luces ahí, ¿se dan cuenta? Ahí ya magullaron el filo, digamos. No sé si se pueden dar cuenta ustedes. Ahí está, ese brillo que se ve ahí. Es porque ya machacaron este acero. Ya, y si chocó con ese remache, bueno. Vamos a ver qué tal está esto. Si es que tiene o no brillos. Para hacerle alguna prueba, obviamente. Y no le veo brillo alguno en realidad en esta parte de atrás, que es donde vamos a hacer la prueba. Ahí se ven un poco, digamos, pero tal vez solo sea suciedad. Vamos a ver. No, parece que es un brillo que no tiene muy buen filo. Pareciera que no viene bien afilado, ¿eh? Así que la prueba la vamos a hacer en este sector, acá, que no tiene nada ahí. ¿Ya? Aquí no, a ver si se alcanza a ver, no tiene, salvo esa, no tiene nada más. Así que vamos a hacer esta prueba inmediatamente, al tiro ya. Ahí vamos a ponerlo. Vamos a ver. Como pueden ver, miren, no sacó nada ¿Se acuerdan cuando lo hicimos con el pequeñín ayer, el verdecito ese chiquitito? Sacó mucho más viruta que esto, miren. Miren, aquí no hay nada de viruta. Mira, voy a abrir un poco aquí para que vean que este no sacó pero absolutamente nada de viruta. El pequeñito que revisamos ayer, ¿se acuerdan? Ese verde, sacó mucho más. Mira, aquí no hay nada de viruta. Ya estoy pensando que este es un fiasco de cuchillo y me parece que así es, porque estoy viendo, aparte de que está embotado, déjenme ver si puedo sacar el embotamiento, pero ya podemos saber y presumir lo que ya les comentaba, que por eso que no compro estos cuchillos, que yo solamente, digamos, por mi instinto presumo que son malos. Y ahí pueden ver, vean ustedes la cantidad de brillo que tiene, porque esto se dobló absolutamente, por supuesto que sí, se dobló. Yo siento la rebaba en este lado ya, y tal vez lo puedan ver ahí ustedes también nuevamente. Ahí se dan cuenta cómo está esto doblado. Ahí pueden ver que esta era la parte trasera, digamos, la que no tocamos nosotros ahora, porque ya estaba mal allá. Pero miren acá cómo viene, está todo doblado este filo. Ajá, ahí lo pueden observar. Así que no pasó la prueba, por supuesto que no. Y no es el acero que dice que tiene, no es un 7CR13. En realidad dicen 7CR18, pero no existe ese acero. Es un supuestamente un 7CR13. La verdad que no es así. Y es un 3CR15 o 13, con suerte, que vendría siendo un 440A. 440A, que sería este acero, el acero más malo que hay, que no es un acero ni siquiera para cuchillo porque es demasiado malo, es muy blando. Por esa razón se dobló inmediatamente. Y esta es la labor de esta prueba: separar estos aceros muy blandos, digamos, que no sirven para nada,
y partir desde la base de los 440, del 420, digamos, que viene siendo el MOBA 1.4116. Ojo, también el grupo del Zambic 12C27, el 8CR, el AUS 8 y todos esos aceros básicos, digamos. Al hacer esta prueba, digamos, podemos separar el acero 410 que no sirve para nada, que es el más malo, que es este mismo, este acero 410. Este acero también es 410, como ya les dije, un muy mal acero. Otro acero 410 también es, ¿se acuerdan ustedes del grandote este grande? También, acá hay otro que está fabricado en acero 410, que es un muy mal cuchillo. Ojo, ahí está. Otro más en 410, ¿quieren ver otro? Sí. Los Benchmade. Estos Benchmade que salieron, digamos, me parece que el modelo Leuco. El Leuco me parece que también está fabricado, sí, porque tampoco pasó la prueba, si no me equivoco, en la revisión. Y este es otro cuchillo, ojo, los pongo al tanto. Este largo, el Leuco, también es un cuchillo que viene en este mismo acero de mala calidad. Así que para que estén atentos, ya. Es un cuchillo que, como ya dije y lo he repetido muchas veces, son aceros muy malos, que no vale la pena comprar, porque no vas a estar gastando 20 o 30 dólares en un cuchillo de esos falsificados, y más encima peor que venga en un acero tan malo. Así que este es un acero 410, como ya lo dije, no los compren. Este cuchillo se puede perdonar un poco porque en realidad es un cuchillo que está hecho para cazar y también un poco para defensa o combate, y en ese sentido no va a estar trabajando esto en madera ni nada, pero va a pinchar y va a cortar de igual forma si está afilado. Por supuesto que sí, pero a la hora que lo vayas a palanquear un poco, esto se va a doblar como chicle, como el otro que está allá, ¿ya? Así que para que lo tengan en cuenta, que sirve solamente para esa labor. Y va a servir, sí, va a servir de todas maneras, ¿ya? Ahora, ¿este cuchillo sirve para batoning? Claro que sí, va a servir, lo puede golpear, no hay problema. ¿Cuánto va a resistir el filo? No lo sé. Vamos a ver ahora si esto está cortando o no, porque no lo hemos visto. No lo hemos visto, digamos, trabajando este filo. Déjenme ver. La verdad que como ya se estropeó el filo, ya se dobló, ya pueden ver que no corta. Y la parte delantera sí, viene bien afilado. Aquí está la parte delantera, ven, esta parte, digamos, sí está cortando porque no la tocamos, y corta bastante bien, viene bien afiladito, les diré. Ahí estoy haciendo casi una curva, así que sí cortaba antes de tener este problema. A ver, ¿a quiénes les recomendaría este cuchillo? A nadie. Obviamente que no, yo no se lo recomiendo a nadie este tipo de cuchillo, pero si tú no tienes un presupuesto más alto para comprarte un cuchillo grande tipo machete, un cuchillo que te acompañe, digamos, ¿cierto? Que vayas al monte y necesitas hacer un poco de batón y necesitas cortar, machetear, este es un machete, obviamente que es un machete, ¿ya? Un machete corto con un machete chileno, que ya en algún momento haré un video sobre eso. Y bueno, y te puede servir de igual forma, claro que sí. Pero no esperes que la retención de filo dure, o sea, que no esperes que el filo dure tanto. Como ya ven, esto se dobló pero rápidamente, así que tienen que entender las limitaciones que tienen los aceros. Por eso es tan importante que aprendan un poco lo básico de acero, y estos videos que yo subí, si los ven en los tutoriales sobre aceros, es importante que los vean. De hecho, les dejé una página web ahí para que comparen los aceros, para que vean la calidad, para que entiendan que mientras menos carbono, en teoría los más bajos en carbono son los más blandos, no así los que les agregan vanadio y otros componentes como silicona, por ejemplo en el caso del HC de Gerber, que les agregan silicona y le dan una extra de dureza, o como el Zambic 1468N, que la N del final es nitrógeno, porque los nitrogenizan esos aceros de Zambic y también les dan un extra de dureza, a pesar de que no son altos en carbono, y también, como ya dije, los altos en vanadio, los vanadios y qué sé yo. Hay otros cuchillos, por supuesto, también, perdón, aceros que tienen también tungsteno, que también les aportan un extra de dureza, pero son aceros otra vez más premium y qué sé yo, más exclusivos, ¿ya? Así que es importante y los insto a que estudien un poquito ese tema. Tienen que aprenderlo si les gustan los cuchillos, para que sepan lo que están comprando. Porque si no hay un cuchillo aquí de mi canal, de los que tú quieres comprar, que no puedes saber si es bueno o malo, si el acero es blando o duro,
y te vas a largar tú solo a comprar un cuchillo, tienes que saber por lo menos qué tipo de acero estás comprando. ¿Ya? Eso es como obligación, es lo mismo que un auto también. Cuando digo yo un auto, pongo un auto de referencia porque el auto es como lo más común que uno se compra. Tienes que saber qué tipo de auto estás comprando. Pues si funciona a diésel, gasolina, a nafta o no sé cómo le dicen y en otros países. O si tiene un cambio automático, si tiene cambios manuales, caja automática, qué sé yo, el tipo de aceite. Tienes que interiorizarte un mínimo tú en el cuchillo también, saber las capacidades que tiene y las limitaciones, porque eso es lo que es el acero, es lo que te va a decir para qué sirve. Este, como ya les dije, es un acero blando. Si se desafila, les va a costar fácilmente reafilar porque es blando. Pero también se va a desafilar muy rápido porque es demasiado blando. Es que es extra blando. O sea, cuando hablamos del MOBA 1.4116 o el acero ICE 420 denominado denominación, digamos, norteamericana, que es lo mismo también que el 4CR15 de los chinos, y muy parecido también al AUS 8, que está un poquito más arriba de los japoneses. Todo ese grupo de aceros básicos de la cuchillería es el mínimo que les exigimos nosotros de dureza, que partiría desde el 54 HRC hacia arriba. Traten de apuntar un poquito más alto a un acero por lo menos 420, un poquito más, que también sigue siendo un acero económico, pero este es para mí una estafa. Todos estos cuchillos que están fabricados en este acero tan malo, que ni siquiera es un acero de cuchillo, es muy inoxidable, eso sí, pero yo los considero una estafa, porque son demasiado blandos, ya muy blandos. Y esa es la razón por la cual los fabrican tan ancho. Entonces así esconden esa debilidad, digamos, de ser tan blando. Sin embargo, pueden ser útiles de igual manera, siempre y cuando tú los puedas reafilar. Si tú sabes refilar estos cuchillos o cualquier cuchillo en general, puedes tomar uno de estos económico, por supuesto, y usarlo para hacer las cosas que no harías con un cuchillo caro. Por supuesto que sí. Este podría ser tu caballito de batalla, pero tienes que saber mantenerlo. Ese es el punto, ¿ya? El punto de discordia que podríamos decir. Si tú sabes cómo mantener estos cuchillos, ok, adelante. Y que sepas también que no te va a rendir lo mismo que un acero de un poco mejor calidad. Ni siquiera siendo un premium acero, sino que un acero, digamos, de gama media, como un 440C, ¿cierto? Como un 14C28N, una cosa así. Así que bueno, vamos a mirarlo otro poquito de cerca y solamente decirles que me gustó mucho el tono de la madera, eso sí, es un cuchillito bastante grande y como ya les dije, bueno, se nota bueno para macheteo. Ya se nota bueno. Vamos a tratar de darle un pedacito de aquí de macheteo poco. A ver si esto entra. La verdad que no es tan entrador como suponía, pero por lo menos trabaja. No sé si quieren ver un poco de batoning. ¿Alcanzamos o no? Yo creo que sí, ¿eh? Veámoslo batoneando. Hagamos un batoneo. Denme un segundo que me cambio. Bueno, ahora vamos a ver si esto batonea o no. O sea, si podemos hacer algo con este muchacho. Vamos a darle con este. Vamos a ponerlo aquí primero. Y la verdad que anda bien. Esta es una pieza de eucalipto. La verdad que entra bastante bien. ¿Qué les parece? Ha entrado bien. Vamos a ver si podemos poner esto acá y darle medio a medio, mitad y mitad, a ver si es capaz.
Miren. Partió los dos pedazos sin problema. ¿Qué les parece? Vamos a verlo ahí en el mesón. ¿Qué pasó? Bueno, como pudieron observar, se desempeñó bastante bien a pesar de todo. Pero eso obviamente tiene que ver con la complexión, la contextura del cuchillo, ¿cierto? Que como ya he dicho hartas veces, digamos acá, da lo mismo el acero. Para lo que es batoning no importa mucho el acero. Incluso diría yo que para batoneo un acero blando es mejor que un acero duro porque corre menos riesgo de que se rompa, por supuesto que sí, que se parta, eso quiero decir. Y en cambio esto a lo más lo que les pasaría se doblarían. Sin embargo, como ya dije, esto es lo que respecta al batoneo propiamente tal. Sí quedaron huellas obviamente en la hoja, que fueron las mismas huellas que encontré en el... No me acuerdo en qué cuchillo. Ah, en el Easy. Son rayas, obviamente. Son daños menores, obviamente, para la fuerza y todo lo que le dimos al cuchillo. Obviamente no es nada grave. Pero ahí se ven marcas, por ejemplo, del paso del batoneo. Este no es el desbaste del cuchillo. A ver, déjenme ver si puedo poner una posición mucho mejor. Ahí están las marcas. Me parece que es la orilla. Esta es de acá. Esta quiero decir. En realidad no tienen nada que, porque el brillo espejo está acá arriba. ¿Ven que hay marquitas? O sea, rayitas así, cositas que están en diferentes sentidos, quiero decir. No sé si alcanzan a verlas ustedes o no. Pero bueno, pero no hay un daño propiamente tal. La hoja sigue teniendo el mismo, o el filo más bien dicho, sigue teniendo la misma luz que tenía cuando lo forzamos, digamos, y lo demás sigue manteniéndose igual. Así que podríamos decir que se mantuvo bastante bien, salió bien del batonín. Y eso es lo que vuelvo a decir, o sea, esto no significa que el cuchillo sea bueno. Es bueno para batonear, pero no es bueno para conservar el filo. Ya no es bueno no tiene buena retención de filo. Entonces eso significa que tú, si quieres este cuchillo para hacer cortes precisos, para cortar, bueno, para hacer un emplumado, por ejemplo, tal vez te sirva porque aún así con ese filo malo va a seguir cortando, como pueden ver. Sí que lo hace. ¿Ya? Acá lo estoy haciendo yo y te puede hacer un muy buen emplumado. Y la verdad que me está gustando a pesar de todo, a pesar de que tiene un acero tan malo, básico y blando. Fíjense que me está dando buenas sensaciones este cuchillo. Y eso es lo que yo les decía, que muchas veces nosotros partimos evaluando un cuchillo, si bien es cierto, porque es chino o por lo que sea, pero finalmente, y por el acero que es de mala calidad, pero al final lo vemos en el desempeño y nos damos cuenta de que el cuchillo realmente se desempeña bien, sin ser una navaja, digamos, propiamente tal, un bisturí cortando papel, porque ya en este punto, como ven, no tiene filo, o tiene filo muy poco en algunas partes nada más, que solamente que el centro, y aquí se alcanza a notar, digamos, que solamente que el centro le queda un poco de filo. Sin embargo, si yo me muevo acá, no toma en algunas partes, pero no en todo, y eso es porque ya el filo se fue, salvo en alguna sección. Pero eso no quiere decir que no corte el papel, digamos, que no esté cortando, no tenga ese filo nítido que tenía antes, a pesar de que igual realmente puede entrar. Puedes trabajar igual en madera, ¿ya? Así que al final del día esto lo tienen que valorar ustedes, pero deben saber de que el cuchillo ya no se va a desempeñar igual en corte fino. Es decir, si tienes que cortar carne, por ejemplo, no vas a poder hacerlo con este cuchillo, pero batonear vas a poder hacerlo y vas a poder seguir dando machetazos. ¿Por qué? Porque este acero te lo va a permitir, así de simple, aunque no sea el mejor, ¿ya? Si lo recomiendo o no, por eso les decía, va a depender de las necesidades de ustedes, para qué lo quieren. Yo no creo que este cuchillo sea más que nada solamente para batoneo. Yo creo que para lo único que serviría es para batonear y para machetear, nada más que eso. Por lo menos aguantó, el mango está bien, no tiene ningún problema, no se soltó, así que créanme que por, bueno, lo que vale $17 parece, menos de $20 vale este cuchillo. Está obteniendo una pieza que por lo menos sí sirve para el batoneo y por lo menos está bien terminado en algunas partes, digamos. No está perfecto obviamente, pero
pero por lo menos tiene una terminación decente, quiero decir. Lo que sí, como ya dije, tienes que ponerle una funda o hacerle una funda más decente, porque esta que trae, la verdad que es bastante mala. Así que, bueno, y ahora ya en este punto me estoy por despedir, o me estoy despidiendo, más bien dicho. Bueno, ahí pueden ver la punta, que tiene un poquito... No, esto solamente tiene que ver con el desbaste de la hoja, nada más. Pero está simétrico, ¿sí? No hay mucha diferencia. Así que, bueno, ahora sí me despido. Y esto es decisión de ustedes. Ojo, que hay problemas con este cuchillo también para dejar enlaces. Lo mismo que pasó con el cuchillo anterior de copia. Así que les voy a dejar también lo mismo, el mismo sistema. Si quieren este cuchillo, exactamente este cuchillo, porque hay varios más. He visto algunos de este mismo cuchillo, lo he visto hasta por $30. Así que si quieren esta versión, exactamente esta versión, por favor, hagan lo que les digo yo. Copien el enlace que les voy a dejar aquí abajo en la descripción. Copiar y pegar le ponen, o copiar primero, obviamente. Y abren un link de los que tengo yo, de cualquier otro cuchillo que yo tenga. Y en ese link, digamos, una vez entrando, vuelven a abrir este enlace, ¿ya? Porque así les da la opción, digamos, de que sea realmente este cuchillo el que van a comprar y no otro cuchillo, porque hay varios más y muchas publicaciones más y yo no puedo darles por sentado, digamos, de que sea este mismo cuchillo, que por lo menos en batoneo se comportó muy bien. Retención de filo... Y que creo que también tiene que ver mucho, podría ser tal vez, o esculpando un poco el ángulo de filo, que debe ser bastante poco, debe ser de 15 grados tal vez, se nota que es bastante fino, tal vez sea por eso, no lo sé, pero no lo voy a exculpar, eso falló en esa prueba, punto, no hay más, pero sí anduvo bien en batoneo. Así que si quiere otro cuchillo batoning, aquí tiene otro, bastante grande, fuerte. La marca no se las digo porque en una página dice Duolink, o en otra dice Vasco o algo así. Hay muchas marcas diferentes, parece que lo venden, pero bueno. Pero como ya les dije, copien y peguen el link que les voy a dejar si les gusta este cuchillo. Y entren a un enlace de los que tengo abajo, copian y pegan y ahí lo van a encontrar, ¿ok? Y vale aproximadamente $17, por lo menos lo que me salió a mí puesto en casa. Así que, bueno, en este punto sí me despido y los dejo invitados a un siguiente video o ver más unboxing acá en la esquina. Y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, bye bye.